Dai, ti racconto, tutto comincia quando io era piccola, io stavo giocando nel parco. Chi era piccola? ¿Tua sorella? No, yo, ¿Tú? io. Allora tenemos que arreglar eso un poquito, ¿ok? Porque para la primera persona no se dice era ni se dice estaba, ¿ok? Entonces comenzamos la clase de hoy. Hola, hola, bienvenidos a un video más. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo conjugar en el tiempo imperfecto, ¿ok? Así que, bueno, pues si estás interesado y si usualmente cometes estos errores que yo cometí al inicio, pues te invitamos a ver este video. Quédate para que aprendas el pasado imperfecto, o sea, el copretérito del español, conocido en italiano como l'imperfecto. Esas cosas que solías hacer en el pasado, pero que ya no haces, o sea, actividades continuas de tu pasado. Eso que solías hacer, ¿ok? Bienvenido a Italiano con Carlos. Como te decía, la diferencia entre el imperfecto y el pasado normal, o sea, el pretérito, o en italiano el pasado próximo, ¿ok? Va a ser que el imperfecto son acciones que tú hacías en pasado, pero eran continuas, no que la hiciste una sola vez. ¿Qué es lo que sucede con el pasado próximo? Por ejemplo, yo fui a la playa, eso fue una sola vez, ¿ok? Yo solía ir a la playa, yo iba a la playa todos los días, eso es imperfecto, ¿entiendes? Eso es copretérito. ¿Cómo tú lo reconoces en español? Son las terminaciones aba e ia. Por ejemplo, yo hacía esto, yo estudiaba, yo corría, yo jugaba, yo saltaba, yo comía. En italiano, sin embargo, la primera persona, como mismo pasa en el presente, siempre termina en o. Por tanto, tú no dices yo era, cuando yo era chiquito, yo jugaba, yo hacía, yo estaba. Tienes que decir obligatoriamente en italiano, cuando yo ero, así seas un hombre, un chico o una chica o una mujer, debes decir cuando yo ero piccolo, piccola, io giocavo, en vez de giocava. ¿Ves? Eso tiende al inicio a crear confusión, porque en español tú dices yo jugaba. Sin embargo, en italiano devi dire io giocavo. O por ejemplo, como ella me estaba contando en esta historia, que claramente me la estaba contando en primera persona, io stavo giocando un La giorno al manera parco. correcta sería quando ero piccola, Quando ero piccola, io stavo stavo giocando. giocando al parco. Entonces hoy Josie te va a enseñar, vamos a partir por los verbos irregulares, los más importantes, como por ejemplo essere e stare, ¿ok? Esos dos verbos es importante que lo tengas claro porque cuando vas a decir, cuando yo era pequeño, cuando yo hacía esto, yo estaba haciendo estas cosas, yo sí te los va a conjugar desde la primera hasta la última persona, ¿ok? Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos o ellas. Comenzamos por essere, que sabes que es el verbo ser o estar, o el verbo be del italiano. Ok, vamos a hacer esta dinámica un poco como que más interesante. Tú sabes que usualmente cuando la gramática resulta un poco agobiante al inicio, cuando las personas comienzan a aprenderla, sobre todo porque se utilizan estos esquemas y bueno, pues uno trata de aprendérselo así. Entonces yo creo que en vez de necesariamente decir yo, io ero, tú eri, así de esa manera, mejor hacer como oraciones con cada conjugación y así quizás las personas pueden memorizarlo de una mejor manera en contexto, Ok. ¿no? Ok, Por ejemplo, la primera, por ejemplo, el mismo ejemplo que utilicé al inicio de manera incorrecta, bueno, en esta parte lo utilizaremos de manera correcta, cuando yo era piccola, ok, cuando yo era pequeña, se dice ero, ok, esa es la primera, io ero, la segunda tu eri, muy ¿no? bien, Ok, tu eri molto piccolo per ricordarti di quello. muy bien, Ok, muy tú bien, eras muy pequeño para recordarte de eso o de aquello. Ok. perfecto. La tercera persona sería lui, lei, el lei de formalidad. Era. In discoteca quella sera. Ok, lui era in discoteca quella sera. Él estaba en la discoteca esa noche Muy o bien. aquella noche. Ok. Luego vamos para noi. Noi eravamo. Noi Eravamo. 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 Muy bien esa acotación, porque en español nosotros decimos estábamos o éramos y hacemos el acento de forma esdrújula. Sin embargo, en italiano, en el imperfecto con noi se hace de forma llana. Eravamo, stavamo, giocavamo, parlavamo, Sì, perfecta acotación. sì. Noi eravamo a Cuba nel
2020. 2020. Ok? Che c'era il Covid, certamente quello andiamo a vederlo anche dopo, la combinazione c'era, porque cuando tú usas che es hay algo o está algo en un lugar, cuando lo llevas al imperfecto simplemente cambias essere, pero mantienes ese chi de la C con el apóstrofo y dices c'era. De hecho, cuando tú dices había una vez, se dice en italiano c'era una volta. O sea, tú cambias el verbo essere de presente a imperfecto. Como cuando tú dices, hay algo en un lugar que tú dices che, ¿sí o no? Sí. Sin embargo, había, c'era. Seguimos con voy y en este caso voy eravate. Voy eravate. Voy eravate. Entonces, eso, recuerden que se hace con V y no se dice Sí. voy eravate. Muy Eravate, así no es. Es con la V y ustedes saben que en italiano pues se diferencia la V con la B, no es como nosotros en español que no hacemos diferencia. Y es importante, menos en este verbo, pues tratar de hacer un poco una voi eravate. Y sería Dove eravate l'estate scorsa? Dove eravate... voi eravate alle Maldive. En este caso voi eravate alle Maldive, mentre noi eravamo in Sardegna. Bello. Ok. Ustedes recuerden que cómo uno puede diferenciar antes ahora de combinar con esta conjugación del verbo ser en el imperfecto. ¿Cómo uno puede diferenciar cuando decir algo con ava, avo, etcétera? Y cómo uno puede diferenciar entre usar el imperfecto del pasado próximo. Porque ahora mismo, por ejemplo, poniendo los ejemplos, quizás uno hace oraciones simples y tú dices, bueno, pues significa lo mismo que decir. Por ejemplo, si yo digo solamente voy a Rabat alle Maldive, o tú quizás puedes decir en algún momento, pues yo estaba en la playa. Pero ustedes saben de que el imperfecto es algo como que no solamente, no es para decir yo estuve una vez, sino que es algo que continuativo, así que casi siempre como que se usa para hacer una contrapartida, ¿no? O sea, yo estaba allí mientras tú estabas allá, Perfecto. o en aquel momento, en esa situación, en ese preciso momento o algo así, pues yo estaba en ese lugar, entonces pues la diferencia es esa. Creo que realmente combina muy bien cuando nosotros utilizamos el copretérito en español. Yo estaba, yo jugaba, yo cantaba, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Así que pienso que, bueno, pues no sería como que muy difícil para nosotros los hispanohablantes saber cuándo y cómo utilizar este tiempo verbal, porque yo personalmente que no, ahora estoy aprendiendo como que la gramática directamente, como con las reglas y demás con Carlos mientras hacemos los videos. Yo lo utilizo y antes cuando lo comencé a utilizar y lo aprendí aquí en el lenguaje hablado natural, lo utilizaba prácticamente en las mismas circunstancias que yo lo utilizaría en español. Y esto es un plus que tenemos nosotros los que hablamos español cuando aprendemos italiano y cuando hablamos italiano, y es que prácticamente la estructura del español y el italiano son bastante, la estructura gramatical es bastante similar y es bastante parecida, así que no vamos a estar pensando como en qué momento utilizamos este, en qué momento utilizamos lo otro. Pienso que es bastante fácil, ¿no? Excelente. Para poder descubrir cuál es la diferencia entre usar el imperfecto o usar el pasado próximo. Que de igual manera, si te surge esta duda, tú puedes escribirlo en los comentarios, que nosotros podemos hacer un video sobre esto y sobre cualquier otra duda que tú tengas, ¿ok? Y terminando, ¿no?, con la conjugación del verbo essere Al imperfecto. al imperfecto sería loro erano, no loro erano, no, o sea, O eravano, o eravano, no, es erano. loro erano, ¿ok? Y bueno, pues buscando un ejemplo, Marco e Claudia erano piccoli quando io ho iniziato l'università. Como bien decía yo ahorita, puede suceder que te encuentres incluso en una misma oración los dos tiempos. Como en este último ejemplo que puse. Claro que sí. Donde puedes tener que en tu oración haya dos acciones simultáneas en pasado, o sea, en pasado próximo, o ambas en imperfecto, o una al imperfecto y una al pasado próximo, porque sencillamente lo que tú quieras comunicar, si es similar al español, tú vas a colocar el tiempo correcto y puedes ponerlo junto. Porque, por ejemplo, mientras yo estaba cocinando, alguien tocó el timbre de la puerta, ¿ves? Ese tocó el timbre fue una acción rápida, directa, una sola acción en pasado próximo. Mientras yo estaba haciendo algo imperfecto, ¿entiendes? Que era una acción continua. O por ejemplo, mientras yo estaba en la computadora, yo sí estaba en el cuarto. Y ambas entonces están en imperfecto.
O ayer cuando yo fui a la playa me encontré con un amigo y esos dos entonces están en pasado próximo. O sea, a la hora de tú hablar en pasado, puedes combinar perfectamente los tiempos. Puedes hablar o en un solo tiempo o en una misma oración tener los dos tiempos del pasado. El imperfecto, en este caso, el imperfecto y el pasado próximo. Hay muchos más tiempos del pasado que los iremos viendo más adelante. Entonces, sabiendo el imperfecto del verbo essere, te lo repito resumido, io ero termina en o, eri, tu eri termina en i, igualmente como en presente, ¿ok? Lui, lei era, termina en a, noi eravamo, aprendete bien esa terminación del imperfecto, eravamo, voi eravate, y ya el loro vuelve a perder esa v que estuvo en los dos plurales iniciales, loro erano. Bien, vamos a ver con stare, vamos a hacerles ejemplo con stare. Ok, con stare. Stamattina io stavo facendo colazione mentre tu Eri in bagno. eri in bagno, ok, sì, eri in bagno. La seconda, tu stavi, no stavi, stavi. Ok. Recuerden que la E no se usa ahí. No hay una E, así que hay que decir la S sola. Stavi. Ok, tu stavi pulendo la casa mentre io cucinavo. Molto bene. Ok? Lei stava parlando con sua madre, ok? Noi stavamo cantando le nostre canzoni preferite. Muy importante que te des cuenta, y repetimos, que en noi no haces el acento de forma esdrújula como en español que dicen nosotros estábamos, nosotros hacíamos, nosotros jugábamos, sino de forma llana. Tienes que estar tratando, porque en italiano se dice noi stavamo, noi eravamo, noi facevamo, noi giocavamo. Fíjate, el acento es en la última A, giocavamo, no en la primera, no giocavamo, está mal giocavamo, è male, ok? Giocavamo, va bene? Voi stavate Haciendo qualcosa, porque es importante de igual manera ver que essere te va a servir para hacer o estar, hablando de lugares, hablando de ese tipo de cosas. Sin embargo, vas a usar stare, vas a usar el verbo stare siempre o la mayoría de veces cuando hablas en presente continuo o pasado continuo, etc. Cuando vas a decir yo estaba jugando, tú estabas haciendo, él estaba, ahí es que vas a usar stare, io stavo giocando, tu stavi facendo, lui stava mangiando, loro stavano. ¿Hai capito? Quindi ese stavano vas a usarlo normalmente con un gerundio ando endo, una acción continua. Por tanto, ok. voi stavate, ponle Voi- algo ahí en ando endo. Ya sea como una pregunta o diciéndoselo. Voi stavate giocando a tennis. Ok, e per ultimo, per loro? Loro stavano Loro stavano? Cosa stavano facendo Loro loro? stavano ballando, Ok? loro stavano ballando mentre lei li ha visti. Oh mamma, non potevano stare ballando. Non era... Magari no, era un forse esempio. no. Ok. Ragazzi, niente, avete già essere, avete stare e per ultimo avere. Avere. Sì, quando io avevo 10 anni, hai capito? Ese es el uso. Cuando yo tenía, porque te repito y vuelvo y te repito. El imperfecto o copretérito del español sencillamente son esas acciones que terminan en aba o en ia. Listo. Si yo jugaba, si yo corría, si yo hacía, si yo tenía, cuando yo voy a decir, cuando yo tenía tal edad, cuando yo avevo tantos años. Ok, quando... O cuando avevo, claramente puedes quitar el pronombre personal. Ok, primera persona, quando io avevo... Ad esempio, a 13 anni, io avevo un cane. Yo tenía un perro a los 13 años. Io avevo un cane a 13 anni. Quando io avevo 12 anni suonavo la chitarra. Ok, Ero brava. molto bene. La seconda persona, tu avevi, ok? Quando tu avevi 10 anni parlavi molto bene l'inglese. E anche suonavo la batteria. Chi ti credi? Chi mi crede? Io ero iscritto ad una scuola di musica nella mia città.
Ho fatto solo 3 anni di scuola musicale, cioè 3 ho anni? fatto iniziazione, si chiamava così, Pensavo meno. iniziazione musicale, primo anno e secondo anno e ho finito, cioè ho continuato nella vita normale, in un percorso, È cioè, sempre un nudo. esatto, un Google qualsiasi. No, no, no. Vai. Entonces seguimos. Avevo, avevi, aveva. Vamos a la tercera persona. Ok, lui, lei aveva, ok, in este caso lei aveva la mia borsa da una settimana. Gliel'avevi dato in prestito? L'avevi prestata. Ok. Sì. Noi avevamo tanta fame ieri, ok? E abbiamo E comprato. abbiamo fatto un ordine su Glovo, Perfecto. ok? Tenemos que explicar eso en español porque bueno. Dale, Imagínate. explícalo en español. Ok, recuerda siempre el acento llano en la primera persona del plural. Noi avevamo, no avevamo fame, teníamos hambre. Y mira cómo te usamos entonces pasado próximo, o sea, pasado normal. E abbiamo comprato, abbiamo fatto un ordine su Glovo. Abbiamo fatto, hicimos una orden, una compra en Glovo, que es una aplicación de compra de comida y esa serie de cosas online. Voi avevate. Avevamo, avevate. Yo creo que esos dos son los más complicaditos de aprender. Voi avevate tanta voglia di imparare L'italiano l'italiano che con avete noi. acquistato il corso di Carlos. Y esto significa que ustedes tenían tantas ganas de aprender el italiano que compraron mi curso. Que si se perdieron el curso de verano que Carlos estuvo haciendo online, pues quédense atentos porque próximamente va a estar lanzando un curso express italiano para trabajar, o sea, dirigido a las personas que quieran trabajar, y también va a estar desarrollando un material didáctico que es prácticamente como libros, ejercicios, cosas que le pueden servir a ustedes, que las personas que ya están aquí o las personas que están interesadas en llegar a Italia y ya tener conocimiento, tener al menos las bases para poder comunicarse en ciertos campos de trabajo, como por ejemplo la restauración, que es trabajar en bares, restaurantes, como por ejemplo en la educación. O sea, el curso va a estar dirigido a trabajadores de distintas áreas, así que va a estar como ocupando un gran rango del vocabulario que vas a estar utilizando, y sobre todo los saludos, la manera en cómo expresarte en dicho aspecto. Así que quédate muy atento que próximamente va a estar lanzando el grupo. Ustedes saben de que los cupos se llenan rápido, ya que es él solo el que va a estar impartiendo el curso. Quizás en una que otra clase yo aparezca, pero bueno, así que quédate al tanto, sobre todo si tu interés es poder comunicarte y trabajar, incluso poder apuntar a mejores trabajos, ya que sabemos de que cuando uno no muestra mucho dominio del italiano en un coloquio, que eso va a ser una clase, como qué te pueden preguntar en un coloquio, en una entrevista de trabajo, cómo responder, cómo expresarte. Muchas veces por nervios no nos expresamos, o muchas veces no tenemos el conocimiento, por eso quizás no podemos apuntar a un poco a mejores trabajos o a trabajos un poco más, mucho más afines con quizás tu estudio que traes de tu background, tu estudio que traes de tu país, o quizás tu preparación. Así que es muy importante dominar el idioma, muy importante este curso que va a estar lanzando Carlos próximamente. Quédate atento, Italiano para Trabajadores, que va a estar espectacular. Por supuesto. Y bueno, pues al final de acá, Carlos seguramente va a dejar un cartel para que ustedes puedan hacer una captura de cómo se conjugan los verbos que terminan, los verbos regulares, ¿no? Nosotros estuvimos viendo ya los irregulares, entonces vas a estar viendo cómo se conjugan los verbos regulares según su terminación. Are, ere. Eire. Ok, así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya ¿Cómo gustado. así? Antes de esa oración te faltó loro. Y bueno, no sé cómo casi estábamos terminando el video. Me imagino que ya ustedes están escribiendo en los comentarios que dónde está la última persona de avere. Y es loro, me perdona, ahora Carlos me acaba de recordar. Y es loro avevano. ¿Qué ejemplo ponemos? Loro avevano tanta paura che non sono saliti sulla barca. Ok. Bueno, ¿Traduce? un bel esempio. Ellos tenían tanto miedo que no se subieron al barco, alla nave, alla barca, va benissimo.
Ok, así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video, un video rápido, fácil, dinámico, con ejemplos, con gramática funcional, que es lo más importante, explicada desde el español, ya que sabemos que cuando somos principiantes, bueno, pues tenemos dificultad para entender un video solamente en italiano. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, tocar la campanita y mirar otros videos que tenemos por acá, que les van a salir en recomendaciones que están muy interesantes. Así que nos vemos. Ahora te voy a dejar las 3 conjugaciones are, ere, ire para que puedas utilizarlas con este tiempo llamado el imperfecto. Repetimos, l'imperfecto en italiano, en español el pasado imperfecto, en algunos países lo conocen así, en otros lo conocen como el copretérito. Ok, esperamos que esta clase te haya gustado y te voy a dejar también unos ejemplos con el imperfecto y un ejercicio de completamiento para que realmente veas que aprendiste lo que te enseñamos el día de hoy. Ci vediamo en el próximo video. Chao.